bienvenidos todos, gracias por estar y por venir hoy. Hoy contamos con Carmen Cayuela. Carmen Cayuela es economista, publicista, experta en inteligencia emocional, y hoy vamos a salirnos un poquito de la línea habitual y vamos a hablar de las emociones. Carmen ha desarrollado su carrera profesional dentro del mundo de la consultoría, las instituciones financieras, y hoy nos va a unir dos conceptos que, bueno, yo quiero escucharlo, que es conceptos económicos, rentabilidad, con emociones. A través de su libro, ¿vale? Las necesidades del corazón, ¿vale? Nos habla de estas cosas de rentabilidad emocional y tal. Entonces yo tengo cierta inquietud y curiosidad para ver cómo esto funciona. Os dejo con Carmen, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Bueno, estar aquí en un foro de expertos en la Fundación Sycomoro y hablar de emociones me da un poco de miedo. Como bien has dicho, yo vengo del mundo de la economía y he escrito hace poco un libro que se llama Necesidades emocionales, las razones económicas del corazón. Y más que nada el planteamiento es económico porque hablo de optimización de los recursos, hablo de rentabilidades, de inversiones, de precios y costes emocionales. No voy a hablar del libro, aquí nos vamos a fijar solo en el tema del egoísmo cooperativo, pero va a salir, ¿no? Va a salir. Y todo esto se inicia desde una práctica que yo vengo haciendo desde hace como 15 años de coaching profesional, después de mis avatares en los mundos de la consultoría y el mundo financiero. Y a partir de esas experiencias, como más o menos, porque he dejado de contar unas 1500 experiencias, más o menos, ¿no? En supervisión, en mentoring, en coaching, pues yo saqué unas conclusiones de esa experiencia y de alguna forma pues lo presenté en este libro con esa analogía económica porque me parecía que tenía una relación importante. La primera frase que yo pongo en el libro es: el corazón, que conocéis todos, el corazón tiene razones que la razón ignora, ¿no? Y digo bien ignora porque Pascal lo dice así en francés. Ignora en español tiene dos sentidos. Ignora es no quiero saber nada, ¿no? O ignora es no lo sé, ¿eh? Y entonces realmente la razón, o sea, los mundos más reflexivos, a veces no saben qué le ocurre al mundo emocional porque ignora sus razones. También el mundo emocional a veces no quiere entender qué ocurre en los mundos reflexivos, es mucho más espontáneo. Y lo que yo planteo en el libro es, vale, yo quiero saber desde la razón, porque yo soy bastante racional, qué es lo que le ocurre al mundo emocional. Entonces, intentar comprender el mundo emocional a veces parece que se hace de una forma un poco fría, y más si lo planteo desde el punto de vista económico o economicista o con analogías económicas. Pero así lo he pretendido y luego lo sometemos a debate y vosotros me decís qué opináis sobre esto, ¿no? Lo primero con lo que nos encontramos es que nosotros nos ponemos en contacto con la realidad, y eso ocurre también cuando tengo en las sesiones al cliente delante. Nos encontramos con la realidad con un alien que tenemos por aquí, que es el cerebro, ¿no? Y que se enfrenta a esa realidad con unos recursos muy limitados. Y esos recursos limitados, que también ocurren en los puntos emocionales, hacen que construyamos la realidad simplificando. El ahorro energético es importante para ese cerebro que necesita sobrevivir y emplear las energías para realizar sus cambios de la forma más óptima, optimizando esos recursos, y entonces aplica una serie de reglas que, como conocéis, esto no hace falta que lo explique, ¿no? Pues hay reglas que son de proximidad, son reglas de continuidad, son reglas de elección, son reglas de comparación, dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, esas reglas, a ver cómo yo...
definen la percepción de la realidad. Tanto desde el punto de vista físico, que ya sabemos que es así, puede que también reflexivo, pero sí me lo he encontrado también en el mundo de las emociones, con lo cual también hay una percepción relativa, si es que la realidad en sí se pudiéramos tener acceso a la realidad en sí, que yo creo que no. En cualquier caso la tenemos a través de nuestro cerebro con una serie de filtros, y esos filtros implican que para ahorrar la energía creemos una serie de reglas, ¿no?, de percepción. Lo mismo que en la percepción, también en el lenguaje ocurre lo mismo. ¿Conocéis esta frase, ¿no?, de Alicia, bueno, de Humpty Dumpty, que dice que, bueno, que las palabras más o menos viene a decir significan lo que yo quiero que signifiquen? No sé si conocéis esto de Alicia tras el espejo, lo que yo quiero que signifique. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la interpretación de la realidad también es importante, no solo la percepción, sino el lenguaje que utilizamos y el sentido que le damos al lenguaje que estamos utilizando. Esa percepción y esa interpretación también se da en el mundo emocional. Si os acordáis de las figuras que hemos puesto, pues también en el mundo emocional todo es relativo, la percepción es subjetiva, los aprendizajes anteriores nos influyen, ahora veremos otra vez los dibujos, arriesgamos juicios, es decir, tenemos prejuicios, podemos elegir entre varias referencias o entre varias explicaciones de las situaciones. El entorno cultural nos influye también en las opiniones que tenemos, existen malentendidos, también vemos intenciones en lo que dicen los demás, nos fiamos de intuiciones y también rechazamos lo que no encaja en nuestros esquemas. Voy a pasar un poco por encima porque es que si no, llegar a la conclusión que quiero llegar es complicado en el tiempo limitado, ¿no? También hay que optimizar este tiempo. Es decir, con esas percepciones, esas interpretaciones, lo que hacemos es crear patrones. Igual que creamos patrones de conducta y patrones de pensamiento, que también los creamos, creamos patrones de creencias. Estos patrones de creencias a nosotros nos sirven para también optimizar la energía que tenemos que depositar para hacer nuestros propios cambios o los cambios que queremos hacer en el entorno. De esta forma, cuando ya tenemos creado un circuito, posiblemente un circuito neuronal de experiencias del pasado, que yo llamo estadísticas, y de aplicaciones a un futuro que llamo probabilidades desde el punto de vista económico, pues en base a estadísticas creamos unas probabilidades de que en una situación se vuelvan a repetir los entornos que ya vivimos en un momento y volvemos a aplicar las creencias a nuevas situaciones, cuando las situaciones son nuevas, evidentemente, y no son las mismas. Entonces, pero a nosotros nos es más fácil, más cómodo, más rentable económicamente crear patrones de creencias, igual que lo hay en patrones, digamos, de las ilusiones ópticas y ha creado el cerebro o el ojo, ¿no? Con lo cual, primer punto para buscar ese egoísmo productivo, y ahora explicamos por qué es egoísmo productivo, es no estamos buscando la eficiencia energética. Creamos patrones de creencias para buscar la eficiencia energética. No sé si habéis visto esta película, os vuelvo a poner arriba, En busca de un egoísmo productivo, ¿vale? La película se llama En busca de la felicidad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Conocéis? Vale. Hay un momento, una secuencia en que al final de la película él dice: esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Y este momento, que es el final de la película, es un resultado a todas unas secuencias dentro de la película que aportan otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la felicidad es un constructo, cuando en realidad lo importante es estar preparado, tener recursos, tener patrones para abordar los desequilibrios que a él se le presentan y que se nos presentan a todos, generar confianza y tener un sistema de respuestas productivo. Por tanto,
Y esto ocurre cuando estamos también en sesión, no sé si alguien aquí tiene consultas. Cuando estás en sesión, buenas tardes, lo primero que te pide el cliente es un resultado. Te pide o te plantea un resultado. Quiero ser feliz. Además, normalmente te suelen hacer planteamientos bastante genéricos, ¿no? Te presentan resultados. Y también en consulta, normalmente se empiezan a aplicar, y lo digo es que soy coach, objetivos para obtener resultados. Es decir, tú dónde quieres llegar, qué quieres conseguir, etcétera. Cuando en realidad lo que nosotros estamos preparando es a personas que deben transformarse para luego, cuando se planteen situaciones, tengan recursos y estén preparados, tengan patrones creados, de forma que puedan abordar con confianza esa nueva situación. Quiero decir que a lo mejor no es tan importante el resultado como el recurso. Ahora vamos a verlo. Hemos hablado en el título de un egoísmo cooperativo como fundamento de los sistemas emocionales, pero claro, hemos dado por hecho que que lo emocional también es un sistema, ¿no? Vamos a ver, ya hemos hablado de algunas cosas. Primero, está dentro de un contexto, lo emocional, hay un contexto intra, es decir, nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, somos un sistema y además nos relacionamos con los demás. Estamos en un sistema o estamos en sistemas. Con lo cual hay dos tipos de relación, yo le llamo intra e inter. Hay un contexto, hay unos elementos. Cuando hablamos del intra, normalmente hablamos de las funcionalidades que tenemos, a las que recurrir y con las que tenemos que dialogar para construir ese equilibrio que necesitamos, ¿no? Y además hay elementos cuando estamos en el inter, que son otros sujetos, que son otros sistemas que se van a relacionar con el nuestro. Con lo cual, bueno, hay elementos que están funcionando, parece que también existen. Hay energías que empujan, y yo le pongo allí es la supervivencia, pero es una supervivencia individual. Nuestro cerebro se preocupa de sobrevivir él. No le importa si, antes hemos hablado de la felicidad, no le importa si somos felices o infelices, a él eso no le preocupa. Le preocupa sobrevivir incluso a costa de que seamos infelices y a costa de autoengaños. O sea que la supervivencia emocional, estamos siempre en el mundo emocional, para el cerebro es una supervivencia egoísta. También lo es, yo creo, la física y la racional, pero en este caso en la emocional sí que se da. O sea, nosotros queremos resultados para estar nosotros bien. Con lo cual hay algo que nos empuja a salir de la oscuridad, vamos a llamarlo así, que es ese egoísmo para poder sobrevivir. Pero también hay algo que nos atrae. Digamos, si nos empuja a la oscuridad, nos atrae la luz. Hay un empuje, digamos, para salir de... Y hay otra atracción, también otra fuerza, digamos, que es lo que el otro día comentábamos, lo que para mí he llamado una instrucción de mejora. Es decir, parece que desde los seres más pequeños, de las células, bueno, yo diría que algo más, ¿no? Incluso de las moléculas, cuando están en un medio acuoso y demás, de alguna forma tienen una instrucción de búsqueda. Digamos que la de empuje es un poco de conservar, meterme en una situación de equilibrio en la que yo pueda conservar una situación, y la de atracción es, bueno, pero yo aquí no me puedo estancar, yo necesito movilizarme, y entonces hago una acción de búsqueda. Esas dos energías o esas dos fuerzas es lo que constituiría lo que yo he llamado el egoísmo, pero que productivo, no un egoísmo paralizante, sino un egoísmo productivo. Luego en el debate podemos hablar de todo esto. Por otro lado, hay unas reglas, hay unos datos, una información, aunque esté filtrada, aunque esté sesgada, como hemos visto, a través de la percepción y un lenguaje también, que también puede estar de alguna forma modificado, digamos, o no ser exactamente, digamos, el que podemos entender entre todos, ¿no? Y además hay unos procesos, hablaremos de los procesos, que me parece interesante.
Y por último, también hay un feedback, un aprendizaje, es decir, cuando nos movemos dentro de este sistema relacional, se produce un aprendizaje que incorporamos y de alguna forma volvemos a ser otros, que volvemos a enfrentarnos a nuestros propios desequilibrios. Todo esto, evidentemente, se produce en una situación caótica. Caótica en el sentido de que unas veces estamos en unas situaciones en búsqueda, en el mundo emocional ocurre esto, no estamos estables en un momento y en otro momento estamos inestables, sino para unas situaciones tenemos recursos suficientes para abordarlos y si no lo vemos así caemos en depresión, porque para unas situaciones estamos en una situación a lo mejor conservadora de consolidación de lo que ya tenemos o de los recursos que hemos desarrollado, para otras situaciones todavía estamos en búsqueda y estamos todavía un poco en una zona un poco de desequilibrio, digamos, hasta que encontremos la respuesta a la incorporación de herramientas para obtener mejores recursos. En coaching hablamos de salir de la zona de confort. Yo eso no lo digo, yo lo que digo es ampliar la zona de confort, porque salir de la zona de confort es peligroso. Entonces la intención nuestra es vamos a ir ampliando la zona de confort para que mi zona cada vez sea más amplia, tenga mejores recursos y yo vaya con ese equipaje a enfrentarme a situaciones en las que voy a poder desenvolverme mejor, o por lo menos tengo la confianza en mí mismo para saber que tengo recursos suficientes para enfrentarme a situaciones nuevas, ¿no? Por tanto, sí que sería, y esto lo planteo así, ya lo sometemos a debate, sería un sistema de convivencia abierto, caótico, con equilibrios dinámicos, o sea, equilibrios, desequilibrios. Los desequilibrios estarían provocados por crisis internas y externas, provocadas o sobrevenidas. Digo provocadas o sobrevenidas porque las sobrevenidas estas vienen queramos o no queramos, y a veces esperamos a que sobrevengan crisis para hacer los aprendizajes. Nosotros en coaching lo que hacemos es provocar las crisis en un entorno más o menos controlado para incorporar recursos de forma que cuando realmente vengan las sobrevenidas tengamos recursos para abordarlas. Para la cobertura de necesidades emocionales de las que hablaremos. Por tanto, se produce un desgaste energético y hay un equilibrio. Cada uno tiene su propio pH, digamos, emocional, ¿no?, que debe evaluar. Bien, tenemos eficiencia energética y parece que tiene un aspecto sistémico con un cierto equilibrio dinámico. Vale, ¿y esto todo dónde está? ¿Vale? ¿Dónde está? Bueno, pues ya sabéis que han aparecido teorías, ¿no?, sobre todo en el siglo XX, sobre la trinidad del cerebro. No significa, o por lo menos no es una verdad científica que haya tres partes en el cerebro, aunque los desarrollos, o algo que yo he leído sobre el tema de desarrollos, pues parece que sí que hay alguna cierta diferenciación, pero bueno, sabéis que está más o menos depositado en el neocórtex en la parte racional, en el sistema límbico la parte emocional y en el sistema vegetativo pues el sistema de supervivencia física, ¿no? Esto lo aporta Paul MacLean, digamos lo promociona Carl Sagan, ¿no? Y últimamente, bueno, por lo menos más recientemente, Antonio Damasio y Ledouche pues se han ocupado de hablar de los temas emocionales y de las relaciones entre los cerebros racionales y emocionales. Bueno, a pesar de que esto lo hayan dicho estas personas que se lo han trabajado, ¿no?, sí que hay de estas trilogías, de estos tres mundos, sí hay algunas referencias en algunos campos, ¿no? Por ejemplo, este mosaico que se descubrió, pues me parece que fue en el 2012. Ay, no me he ido. Este representa el juicio de París. No sé si conocéis el juicio de París, ¿vale? Pues bueno, ya sabéis que la diosa de la discordia pues, se presenta allí. Yo creo que luego se tiene derivados en los cuentos que conocemos, ¿no?
se presenta porque no la han invitado a la boda, me parece que era de Peleo, y entonces pues dice, vale, pues regalo una manzana de oro a la que sea más bella. Claro, lo que quiere es sembrar la discordia, ¿no? Entonces Zeus busca a París y se supone que era un rey bueno, creo que era el rey pastor o algo así, y entonces le dice que elija, y cada una le ofrece, para sobornarlo, pues le ofrece, una le ofrece el poder, otra le ofrece la sabiduría y otra le ofrece la belleza. Entonces, estas tres formas, digamos, se corresponden con estos tres cerebros que acabamos de descubrir el siglo pasado. Los Reyes Magos también tienen, dentro de esa tradición, también tienen el oro, el incienso y la mirra, que representan esas tres sectores, estos tres, el cuerpo, digamos, el oro es el poder, digamos, ¿no? Esto es el poder, el oro y el dinero están en el mundo racional, porque son elementos de intercambio racional, es decir, de acuerdos entre personas, ¿no? Cuando hacemos los intercambios llegamos a acuerdos y le damos un valor. Por eso el oro forma parte de ese mundo racional. El incienso, sabéis que servía para embalsamar a los muertos, con lo cual es mundo básico físico, ¿no? Y la mirra pues es para adorno o por lo menos para perfume. También se puede encontrar esa trilogía en Quijote, Sancho y Rocinante. Rocinante es el básico, solo se ocupaba de comer y pastar y demás, ¿no? Sancho sería el mundo racional y Don Quijote pues sería el mundo emocional. En Los Tres Mosqueteros, si conocéis a los personajes, sabéis que había uno que es Porthos, que es grueso, solo que comía muy fuerte, todo lo hacía a lo bruto, ¿no? Athos era el racional, Athos era la persona más consciente, el proveedor, el organizador de las peleas, digamos, que tenían ahí. Y Aramis pues era el místico, ¿no? Era un poco el que estaba. Esto también se ve en me parece que es el capitán Trueno, y en el Trimurti también están las tres, Brahma, Vishnu y Shiva, también representan esas tres. Yo en la Universidad de Alcalá de Henares, si vais y os explican el pórtico la portada, veréis que estas tres partes representan a los tres mundos, al físico básico, el emocional y al racional. Coronado con el triángulo, coronado con el triángulo, porque veréis que aquí los tres mosqueteros, luego había otro cuarto personaje que era la unidad de los tres. ¿Lo sabéis? ¿O lo veis, no? O sea que son los tres mundos, pero siempre hay uno que forma la unidad. Y aquí vemos también, pues oye, las tres almas, en los sistemas políticos, los tres órdenes, digamos, ¿no? Los gobernantes, los filósofos, etcétera, en Platón y Aristóteles. O sea que de alguna forma, no es solo porque estas personas hayan dicho o la neurociencia vaya definiendo si realmente hay esas tres funcionalidades, si no físicas, por lo menos funcionalidades en el cerebro, sino que es algo con el que hemos compartido con otros entornos, digamos, que también han hablado de esos tres cerebros. Estos serían los tres. Yo le llamo mente porque en realidad son funcionalidades, no sabemos exactamente dónde están o si tienen una ubicación física exacta, pero esas serían sus características. Ahí os lo dejo, no os lo voy a... Pues esto es físico, es inconsciente, cerebro reptiliano, son los instintos, ¿no? Es una inteligencia muy práctica, muy biológica, y luego, importante, la percepción es sensorial. El proceso es de causa-efecto, ahora hablaremos un poco del proceso, y el lenguaje es un lenguaje físico. Nosotros este lenguaje físico lo utilizamos en sesiones porque el lenguaje no verbal, que es lo que normalmente, ¿cómo se llama?, pues son las entonaciones, son los lapsus, son los gestos. Ese lenguaje no verbal también te dice cosas. El mundo emocional
Sin embargo, pues se ocupa de supervivencia emocional, está más en el subconsciente, no subconsciente desde el punto de vista a lo mejor psicológico, sino que está debajo del consciente, es más fácil de acceso que el inconsciente, pero es lo que estamos intentando con esta, a lo mejor con esta charla o con este planteamiento, a ver si de alguna forma tendríamos acceso a esta parte un poco más subconsciente. Está en el tálamo, trabaja con asociaciones y emociones. Bueno, sí quiero decir que cuando yo hablo de emociones y mundo emocional, hablo de asociaciones, de interpretaciones y de percepciones emocionales, pero las emociones son del mundo físico. O sea, las emociones como reflejo emocional son, para mi planteamiento, del mundo físico. Es decir, se me erizan los pelos o tiemblo o me palpita el corazón y demás. Lo que es la emoción en sí, lo que nosotros llamamos emociones de alegría y demás, son del mundo físico. Lo importante para la mente emocional es qué hay, qué interpretación, qué asociación se ha hecho para que luego eso haya dado lugar a una emoción. Luego debatimos si queréis. Y tiene un lenguaje, me he dejado lo del profesor, tiene un lenguaje simbólico analógico, es decir, que este tiene un lenguaje muy real. Si dijéramos esto es una silla, pues yo la señalo, esto es una silla, pues la señalo y ya está, ¿no? Si yo digo esto es una silla, lo que hago es representarla, ¿no? Mal, pero bueno, representarla, ¿no? Y todos sabrían que es una silla. Pero si yo digo esto es una silla, también lo entendemos. Ese lenguaje es un lenguaje convencional. Es decir, los mundos racionales utilizan los lenguajes convencionales porque estos son un rollito, un palo, dos palos más grandes, ¿no? Serían, pero nosotros sí entendemos que esto es una silla, igual que entendemos que esto es una silla o entendemos que esto es una silla, ¿no? Por eso hablábamos antes del tema del lenguaje. No podemos entrar en eso ahora, me quedo con el tema de los procesos porque eso es muy importante. La mente emocional lo que hace es hacer procesos inductivos, es de una situación particular, lo que hace es crear una situación general, crear una creencia general para él. Sin embargo, nosotros normalmente racionamos con procesos deductivos, de experiencias generales, pues Sócrates es mortal, bueno, el hombre es mortal. En este no, en este decimos mi primo es marinero, mi primo es simpático, luego los marineros son simpáticos. Esas son mis conclusiones emocionales. Y cuando hablamos con alguien de temas emocionales, es importante saber que estamos en ese mundo, porque en nuestras conversaciones, y esto es algo que al cliente, por ejemplo, le resulta muy chocante, pues es verdad, y se queda así sorprendido, cuando le dices, esto no lo estás diciendo con la razón, esto lo estás diciendo con la emoción, porque estamos mezclando continuamente los lenguajes. Cuando estamos hablando, normalmente, ahora hablamos tú y yo, hay una información, esto es el racional, hay una información así, hay otra así, hay otra así. Entonces, averiguar cuál es el diálogo que estamos estableciendo es fundamental, porque luego se crean las paradojas, digamos, de la información, que a veces parece que estamos hablando, razonando, cuando en realidad estamos en un mundo emocional, interpretando, deduciendo o asociando cosas. Para mí este es digamos, la forma mejor de representar esos tres mundos. Si habéis visto esta película, evidentemente, ¿no? Es muy conocida, El Mago de Oz. Representa los tres mundos. Esto es de 1900, o sea que todavía no estaba ninguno de estos autores que he puesto antes, Y representa a los tres mundos, representa también a la unidad, representa su conciencia. Luego sabéis que en la película tiene mucha simbología, porque al principio empieza en blanco y negro, hasta que va a este mundo, digamos, y empieza el color. Luego va buscando al Mago de Oz,
que en realidad lo que va buscando es fuera lo que debe buscar dentro. Sabéis que luego llega el mago de Oz y dice, bueno, yo solo aquí soy un constructo de marketing, más o menos, ¿no? En realidad lo que tienes que hacer es haber pasado todo el proceso que has pasado para saber quién eres y poder volver a ti mismo, ¿no? En realidad el volver a ti, ya sabéis que la casa, desde el punto de vista onírico, representa a uno mismo y siempre se acompaña de su perro Totó, que es su conciencia, ¿no? Siempre habla con ella misma, digamos, a través del perro. Entonces también en finales del siglo XIX o primeros del XX ya encontramos estos tres mundos. Vale, pues estos tres mundos tienen que estar en equilibrio para que nosotros, como hemos dicho al principio, seamos felices, entre comillas. Estos tres mundos hay que intentar que estén en equilibrio. Es un equilibrio dinámico, pero hay que intentar que estén en equilibrio. ¿Quién nos habla de esto? Nos habla Abraham Maslow, nos habla de qué hay detrás de esos desequilibrios, necesidades. Y él habla de estas necesidades que ya comentamos el otro día con Nanna, y bueno, perfecto, es un planteamiento que él hace y con el que estamos básicamente de acuerdo. Y yo esto lo transformo en esto, es decir, es cierto, sí hay necesidades básicas, que yo llamo necesidades fisioprácticas, tiene sentido porque digamos no solo la parte física, sino la parte rutinaria, la parte práctica también está incluida ahí. Y hay unas necesidades racionales que tienen una parte de reconocimiento, que está dentro de la autoestima, y una parte de autorrealización. Y esto, digamos, es consecuencia de aquello. Ahora diremos que dentro de estas necesidades, de este entorno de autoestima, hay un reconocimiento que es objetivo y hay un reconocimiento que es subjetivo, por eso lo diferencio. Reconocimiento objetivo, pues como comento algunas veces, llegas el primero en una carrera de 400 metros lisos, es que da igual lo que digan los demás, te dan la medalla, es que lo tienes claro. Sin embargo, llegas el último, haces un gran esfuerzo, la gente ve que has estado preparándote el último año muchísimo, pero desgraciadamente has tenido una lesión y allí todo el mundo te aplaude, es más, te animan para que llegues, ¿no? Entonces, este es un reconocimiento subjetivo. Y en la seguridad pasa lo mismo. Hay una seguridad física, que pues, depende de las cosas, ¿no? Y hay una seguridad emocional que no depende tanto de esas cosas. Aquí, por ejemplo, os planteo de qué depende todo eso. El mundo racional depende de ti, porque si tú quieres llegar el primero, si quieres sacar una oposición, si quieres trabajar en algo, pues depende de ti que tú te prepares en eso, relativamente, estamos aquí simplificando. Y las necesidades fisioprácticas, estas primarias, dependen de algo, pues está lloviendo, un paraguas, tengo frío, un abrigo o una manta, o me quiero resguardar una cueva, una casa, son cosas que necesito para atender mis necesidades fisioprácticas. Pero las necesidades emocionales en principio dependen de los demás, porque son los demás los que te tienen que enseñar que tú eres merecedor de reconocimiento, que eres merecedor de pertenecer a un grupo o eres merecedor de ser protegido, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas necesidades, al principio, como nosotros tenemos etapas, digamos, de desarrollo y por lo menos las dos primeras etapas, que son de 1 a 6 años, más o menos, que lo decía Piaget, son etapas muy elementales de rutinas, disciplina y demás, ¿no? Y son etapas de aprendizaje casi por imitación. Luego tenemos otra etapa, que es de los 6 a los 12 años, que sí que corresponde más, son más emocionales y sí que son más de experiencias personales, de aprendizaje por errores, ¿no? Etcétera. Y solo en la tercera etapa adquirimos el pensamiento crítico. Cuando desarrollamos ese pensamiento crítico es cuando nos demos la contaminación que hemos tenido de los demás, digamos, emocional, para lo que somos en ese momento. Entonces hay que reconstruirse. Por eso estas necesidades se adquieren
en relación con los demás. Si los demás te dicen que eres merecedor de reconocimiento, de pertenencia o de aceptación, evidentemente, o de seguridad o de protección o de apoyo, pues creerás que eres merecedor del apoyo, con lo cual eso te protege, digamos, frente al mundo en el que luego vas a vivir, y vas a decir, vale, pues si luego no me lo dan, al menos sé que soy merecedor de. Problema, por ejemplo, en tema de sesiones, es que esto no siempre se ha percibido. Hablemos de la percepción, ¿eh? Siempre es según yo lo percibo. A mí me pueden haber querido muchísimo, pero si yo no lo he percibido, no me vale para nada. Y al revés, si no me han querido, yo he creído que me lo han querido, pues me ha valido. Entonces, la percepción de haber recibido estas tres necesidades de reconocimiento, de afiliación y de seguridad van a construir tu personaje, vamos a llamarlo así, ¿eh? Vamos a construir tu personaje. Si no, luego habrá que ir a un coach, ¿no? Vale, y estas necesidades emocionales, como os he dicho, son las de seguridad, de apoyo, es decir, que hay otras personas que en algún momento han dicho mereces que te apoye. Hay personas que te han aceptado en un entorno, son la necesidad de afiliación, y la de reconocimiento, te han valorado, te han dado mérito en algo subjetivo, no objetivo, de lo que has hecho. ¿Qué pasa? Que cuando tú no percibes seguridad, lo que estás percibiendo es abandono. Entonces, esa sensación de abandono hace que creas que no eres merecedor de protección, y el resto de tu vida, mientras no te des cuenta de esto, vas a estar buscando cuáles son los recursos que tienes que poner en práctica para que te den protección. Si un niño llora y no le atienden, pues pataleará y a lo mejor no le atienden, y luego pues se tirará por un puente a ver si le atienden. Es decir, querrá buscar recursos, aparentemente algunos que son productivos y otros no, para seguir buscando a ver cuál es el recurso que a mí me proporciona que los demás me digan que merezco protección. De la misma forma ocurre con la afiliación. Si nosotros no percibimos si no percibimos afiliación, o sea, que seamos aceptados, no percibimos pertenencia a un grupo, sentiremos rechazo. Y si no percibimos reconocimiento, sentiremos desprecio, es decir, desde el punto de vista del lenguaje económico, desprecio, o sea, nos quitan precio, nos quitan valor, ¿eh? Por eso depende del tema de valoración. Bueno, pues ya tenemos que los otros son nuestras fuentes de cobertura para eso. ¿Qué pasa? Que bueno, que nos tenemos que meter a relacionarnos con los demás. Y en esta relación con los otros establecemos intercambios. Ya hemos dicho que los otros nos tienen que dar información de que somos merecedores de. Entonces, lo que hacemos es realizar intercambios. Estos intercambios se basan en la empatía y en la cooperación. Pongo ahí, bueno, conocéis Noah Harari, que es de Sapiens, ¿no? Él habla de estos términos, pero en realidad empatía en contraposición a simpatía, ¿eh? Es decir, cuando nosotros nos relacionamos con otro, podemos percibir en el otro que le está ocurriendo algo que a mí no me gustaría que me ocurriera. Eso es simpatía. No me preocupa el otro, es joder, se ha roto un pie, uf, lo que duele, ¿eh? Y hacemos así. Es decir, si me pasara a mí, sería terrible. Y lloro, incluso lloro, le pasa algo triste, lloro. La empatía no es eso, la empatía es, sé que le está pasando, debe estar pasándolo muy mal, pero a mí no me está pasando. No es justo que le pase eso, con lo cual yo sí puedo iniciar una cooperación sin necesidad de identificarme. La simpatía identifica, la empatía no identifica. Y en el tema de cooperación es que la empatía por sí mismo no lleva a ninguna parte. Para que haya esta relación de intercambio tiene que haber una acción. Entonces tenemos que pasar a la acción, y esa acción sería la cooperación. Esta cooperación no se da siempre que hay empatía. Yo puedo tener empatía con alguien, pero si la información que yo tengo de esa persona
me dice que no voy a tener rentabilidad en la empatía, en la cooperación, perdón, no voy a cooperar. De esto hay muchos ejemplos, si habréis visto en el Brain, este programa que hay de Brain, ¿cómo se llama? Games, Brain Games, ¿no? En televisión, que si realmente les plantea una situación de alguien muy desagradable que entra en una habitación y se pone a insultar a la gente, luego se cae y nadie va a buscarle. Sí, lo está pasando mal, sabemos que se ha caído y se ha hecho daño, pero que se levante. Entonces, no siempre la empatía lleva a la cooperación. Estoy pasando por encima de muchas cosas, pero bueno. Como hay expectativas de reciprocidad. Aquí pongo 2 premios Nobel de Economía, que son del año pasado, no del antepasado y del antepasado. Este es de 2006, me parece que este es de 2007, que precisamente siendo premios Nobel de Economía trabajan los temas de comportamiento, Thaler, y de contratos, Hart y Holmes y Holmstrom. El tema de la reciprocidad es fundamental porque el comportamiento depende de las expectativas que se tengan, tanto en las decisiones de compra, en el caso, o en las decisiones de relaciones empresariales, como en las relaciones emocionales igual. Hablo de un término que es la hipocresía emocional transitoria, que también es un condicionante porque los resultados no son inmediatos y hay que establecer un plazo, digamos, de hipocresía cuando se hacen las inversiones emocionales, de hipocresía emocional, como digo yo, transitoria, porque no siempre los resultados son inmediatos, con lo cual hay que construir un poco desde la hipocresía, no del cinismo, no desde el cinismo. Cinismo es, bueno, yo te miento para que te creas lo que estoy diciendo. La hipocresía es, no te digo toda la verdad de momento, hasta que yo vea si el intercambio puede ser productivo o no. Otra cosa que también nos encontramos incluso en el tema de empresas es trabajo en equipo o renuncia en equipo. En las empresas, cuando hay interrelaciones, hay intercambios, estamos trabajando en un equipo. Si se tiene en cuenta solo el resultado que queremos obtener a partir de la interrelación de las personas que van a colaborar y que van a aportar sus recursos y su conocimiento, está bien porque la gente se siente implicada en un equipo en el que van a participar, son aceptados, vale. Pero si no tenemos en cuenta a lo que renuncia la gente por colaborar en ese equipo, porque cada uno haríamos las cosas de una forma distinta, ¿cierto? Para colaborar en un equipo yo tengo que dejar de ser yo en alguna parte, ¿no? Tengo que adaptarme digamos, a los objetivos del grupo y al modo de hacer del grupo. Pero si no tenemos en cuenta a lo que renuncia las personas que participan de esos equipos, al final no sabemos cómo, pero los departamentos no funcionan, las relaciones no se producen, hay boicots, etc. Esto simplemente son pinceladas, con lo cual es importante cuando se trabajan y se intercambia emocionalmente empatías y cooperaciones, ser muy consciente de a qué renuncia el otro cuando nos está haciendo una aportación emocional. Porque a veces las renuncias del otro, si no las valoramos adecuadamente, la otra persona siente que por mucho que haga por ti, no va a ser nunca suficiente. ¿Se entiende? Bien, y luego en esa relación hay una serie de contratos que desgraciadamente no se hacen por escrito. Quiero decir, digo desgraciadamente porque, claro, Hart y Holmstrom hablan de contratos explícitos, pero los contratos que hacemos entre las personas no son explícitos y dependen mucho de lo que hemos dicho al principio, de las interpretaciones y de las percepciones que tenemos de las cosas. Yo pongo un chistecillo de ejemplo, entra en la consulta una persona y bueno, una pareja y me dicen no nos queremos separar porque este no me quiere, esta no me quiere, en fin. Pero bueno, ¿qué pasa? Y me dicen, es que no me trae las zapatillas cuando llego, y el otro dice, es que no me pone el desayuno. ¿Qué ocurre? Cada uno tiene una percepción de lo que es quererme, ¿no? Que ha dicho, a lo mejor por su experiencia, porque se lo ponía su madre o se lo hacía su padre, para que me quieran, en ese reconocimiento que hemos dicho antes de protección, de seguridad y de aceptación, hemos creado unas creencias de que me quieran significa que me traigan las zapatillas.
y a la otra persona pues es que me traigan el desayuno, me pongan el desayuno los domingos por la mañana. ¿Qué pasa? Que la persona que no valora lo que pone, al que pone el desayuno, o el que no valora, o la que no valora el que le pone las zapatillas, no, digamos, no puede aceptar el intercambio, no puede equilibrar el intercambio. Esta tontería que acabo de decir de ejemplo ocurre, pero bueno, todos los días, ¿eh? O sea, la gente viene a decirte que la otra persona no hace nada por mí por esto. Y lo que no ve es lo que hace, y lo que la escala de valores que tiene el otro y las prioridades que tiene la otra persona no la han puesto sobre la mesa, no la han dialogado. Bueno, pues ya tenemos eficiencia, tenemos equilibrio, los otros, tenemos contratos, y ahora tenemos el egoísmo, ¿no? Ese egoísmo, desde el punto de vista económico, lo planteó Adam Smith en el siglo XVIII y dijo: muy bien, para el mejor resultado, o sea, la competencia, lo que nosotros llamamos competencia, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él. Si cada uno hace lo mejor para él, se establece una competencia y de la competencia se obtiene el mejor resultado. Cada uno va a querer sobresalir sobre el otro y va a aportar información de forma que el resultado del grupo va a ser el mejor. Pero ya sabemos que Nash, que también le dieron el premio Nobel, habló de lo que yo llamo ahí la cooperación en el grupo y dijo: no, para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él y para el grupo. Habéis visto la película, os pongo ejemplos que se han visto. Entonces dijo, lo mejor para él y para el grupo. Bien, de acuerdo, esto haciendo integrales se demuestra, ¿no? Digamos, ese espacio pues es mayor en ese que en este. Sin embargo, en el tema del egoísmo cooperativo, fíjate, a lo que me atrevo yo a decir, para el mejor resultado, dentro de un sistema, cada miembro del sistema debe hacer lo mejor para él y para el sistema. Pero fuera del sistema, cada individuo del grupo debe hacer lo mejor para él y para su sistema. ¿Qué quiero decir con eso? La percepción de pertenencia, que no estar en, sino la percepción de pertenencia a un sistema, hace que cuando nos consideramos dentro de un sistema compitamos con otros sistemas, y cuando nos consideramos dentro del sistema, perdón, cuando nos consideramos fuera del sistema compitamos con los otros sistemas, y cuando nos consideremos dentro del sistema colaboremos con los elementos de ese sistema. ¿Se entiende? ¿No? Bien, si yo creo que pertenezco a un grupo, a este grupo, voy a colaborar con el grupo. Si creo que pertenezco, fijaros como digo, porque estamos en mundos emocionales, ¿eh? No es que pertenezca porque he pagado una cuota. Yo, si soy del Real Madrid, pago una cuota, soy del Real Madrid. Pero desde el punto de vista emocional, no. Si el grupo me acepta, si el grupo me protege, si el grupo me reconoce, entonces considero que pertenezco a ese grupo, entonces pertenezco a ese sistema. Si yo pertenezco a ese sistema, funcionaré como dice Nash. Pero si ese grupo me abandona, me rechaza o me desprecia, grupo o persona, funcionaré como dice Adam Smith, competiré, porque si no perderé, digamos, perderé siempre, entraré en dependencias, perderé energéticamente, entraré en depresión, etcétera, ¿no? Para el mejor resultado, si yo considero que no pertenezco a un sistema, que el sistema puede ser una familia, ¿eh? Lo mejor es competir. Para el mejor resultado, si pertenezco a un sistema, lo mejor es colaborar. Esto, he puesto, digamos, todas las diapositivas anteriores simplemente para llegar a esto. Esto parece, desde el punto de vista, a lo mejor, tan racional, muy frío, pero es así. En realidad hemos dicho que la frialdad es un constructo, ¿no? Hemos dicho que de cuentas somos sistemas complejos, y claro, es como digo yo, mi hijo es que ha comprado un aparato que es así redondo, que es un aspirador, y lo pone por la tarde, y entonces aspira toda la... Yo todavía no he llegado a esas modernidades, pero aspira toda la casa. Y yo le digo,
si este aspirador fuera muy complejo, creería que su misión en la vida es ayudarte a ti a dejar limpia la casa. Es decir, nosotros somos sistemas muy complejos y creemos que tenemos una finalidad, pero claro, si ese sistema fuera complejo, igual llegaría a tener una conciencia de sí mismo, digamos, y se atribuiría una finalidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que yo hablo estas cosas con mis hijos, se tronchan, pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos para esos intercambios? Inversiones. Perdón. Sí. Pero ya se le ha atribuido una finalidad, porque todos los... Él creería... Sí, pero ese sistema en concreto sí tiene una finalidad. Sí. Pero todos los sistemas, todas las herramientas que producimos, siempre son respondiendo a una finalidad. Claro, pero porque tú la has construido. La finalidad es que limpie la casa. Claro. Porque tú... Es que la construyes buscándole esa finalidad. No es que se lo atribuyes, es que si no, no lo hubieras construido. O sea, toda la tecnología, absolutamente toda. Sí, pero el tema es... No es auto. Es la autopoiesis, claro. Pero el sistema, la paradoja es que ese sistema sí tiene una finalidad, porque si no, no existiría. No, sí, estamos hablando de la autopoiesis. Que eso es clave en la tecnología. No hay tecnología que se construya. Vale, nosotros sí. Nosotros somos la tecnología. Finalidad implícita. Vale. Sí, luego podemos debatir si esto evidentemente está sometido a debate. Entonces, ¿qué tipo de inversiones emocionales hacemos para conseguir esa cooperación, digamos, egoísta? Pues hacemos inversiones estériles muchas veces, es decir, nosotros tenemos a veces conductas improductivas y obtenemos respuestas improductivas. Ni yo quiero invertir en satisfacer la necesidad del otro, ni el otro quiere invertir en satisfacer mi necesidad, con lo cual esa inversión es inútil, es estéril y no tiene mucho recorrido. Empeñarnos sería, pues si yo tengo una conducta improductiva, por ejemplo, yo no hago nada, pero hay otro que está empeñado en invertir en mí, en cubrir mis necesidades. Pues al final me convierto en una persona posiblemente déspota, codependiente, etcétera, porque me lo facilitan todo. Entonces creo un dependiente y yo sería un codependiente. En este caso sería al revés. Yo tengo una conducta productiva, o sea, yo quiero satisfacer la necesidad de otro o las necesidades del otro, emocionales, y esa otra persona tiene una respuesta productiva. Yo quedaría como persona dependiente. Esto ocurre en algunos entornos, lo sabemos, ¿no? En que el otro podría ejercer un control excesivo sobre mí, puesto que adivina que yo tengo una conducta productiva sin poner límites, digamos, ¿no? Aquí habría que poner límites, ¿no?, a esa conducta. Y luego la mejor inversión, la más rentable, es que los dos queremos invertir uno en el otro, con lo cual las conductas y las respuestas serían productivas. Aquí es donde aparece lo de la autopoiesis. Nosotros somos productores y producto al mismo tiempo, ¿sí? Por eso en esa gestión del intercambio hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta la oferta y la demanda, porque a veces estamos en mercados endogámicos, por ejemplo la familia, por no ser tan eso, o un grupo de amigos, en el que nos están dando una respuesta emocional que puede hacernos creer que no somos merecedores de la cobertura de esas necesidades, porque es un entorno que se ha ocupado de ponernos unas etiquetas que convienen a su propia cobertura de necesidades. Pensad que si yo estoy cubriendo las mías, los demás también están cubriendo las suyas, con lo cual por eso hay ese caos aparente, porque todos están en la intención, digamos, de cubrir sus necesidades. Entonces hay esa oferta y demanda de las que hay que obtener la productividad. También existe cartera de inversiones, digamos, inversiones que hay que ponderar y priorizar, porque lo mejor es no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no?, y diversificar las inversiones. Si solo estoy con una persona que me va a atender todas mis necesidades, evidentemente tengo un riesgo muy alto de decepción, por llamarlo así, y además estoy dando un poder excesivo. Y luego que no todas las personas no van a cubrir todas las necesidades. Hay que aprender a diversificar para
poder llegar a cubrir el 100%. Con uno me voy a desayunar, con otro me voy al cine, con otro hablo de política, con otro hago el amor. Quiero decirte que hay que diversificar para poder cubrir, a ser posible, en este caso, más del 100%, porque tener algo ahí por si acaso es conveniente. Digamos que nosotros apreciamos, digo para desayunar, apreciamos los equilibrios en función de que tengamos confianza en los recursos que tenemos invertidos, Nosotros, esa confianza viene de los recursos invertidos. Si, como en bolsa, si tenemos una gran diversificación, tenemos más confianza de que no puede haber una pérdida alta, y si la hay, la puedo compensar. ¿Se entiende esto de la bolsa? Aunque no seáis, la puedo compensar. Pero si los recursos, si la diversificación es muy pequeña o nos limitamos a muy pocos valores, digamos, de bolsa, o muy pocas personas, ahí el riesgo es mayor. Hay que trabajar también el tema del retorno de la inversión, lo dejo ahí porque si no nos vamos muy lejos. Tenemos balance, nosotros hacemos balance de cuenta de pérdidas y ganancias, y es de partida doble. ¿Esto qué significa en economía? Que no solo vemos si tenemos pérdidas o si tenemos ganancias a nivel general, sino que las pérdidas y las ganancias es con cada una de las personas con las que nos relacionamos. Con uno tengo pérdidas, con otro, aunque al final tenga una ganancia, pero yo hago una contabilidad, digamos, individualizada. Y luego hay que cuidar esas fuentes, con lo cual, si hay fuentes que son muy rentables, hay que cuidarlas, porque si no, pues tendríamos que estar en búsqueda permanente de fuentes nuevas, porque desasistimos o desatendemos las que tenemos. Ahí con eso, digamos, cubriríamos todas esas búsquedas, digamos, del egoísmo cooperativo. Y esta es la última transparencia, y nos ponemos a hablar. Vale, ¿y esto dónde queda? Después de todo lo que hemos dicho. Pues queda, por una parte, en los valores. ¿Y esto qué significa? Nosotros hemos dicho que tenemos creencias que son el resultado de las experiencias que hemos tenido, que hemos acumulado, que hemos ponderado, y que las tenemos ahí guardadas para que de forma con mayor ahorro energético podamos ponerlas en práctica, o podemos aplicarlas con personas o situaciones. Esas creencias se van a convertir en valores si elegimos que sean valores. A ver si yo me explico bien. Los valores que sean transmitidos, que sean culturales o que sean impuestos, para el mundo emocional no son válidos. Los valores tienen que ser creencias que hemos elegido que sean valores. ¿Habéis visto Matrix, las películas de Matrix? Me parece que es la segunda, cuando al final Smith lucha con Neo ahí en medio del barro. Le dice, ¿pero por qué lo haces? ¿Os acordáis de esa presencia? ¿Es la 3? ¿No es Revolving? No, vale. Pues esa es la 3. Si no, mirarla porque esa está en la red. El final de la película. ¿Por qué lo haces? ¿Por la paz mundial? ¿Por el amor? Bueno, hay una parrafada y los puedo leer porque está en el libro, la parrafada. Y dice, porque lo he elegido. Entonces, los valores tienen que ser valores elegidos, y por los valores elegidos se puede morir, evidentemente, pero no olvidemos nunca que son creencias, porque si no, radicalizaríamos los valores. Si siempre tenemos presente que nuestros valores, por muy queridos por nosotros que sean, y porque vayamos a morir por ellos, si somos conscientes de que son creencias, nunca diremos que el otro es el enemigo. El otro es otra persona que tiene otros valores elegidos. Y eso es importante, no ya a nivel general, o a nivel mundial, o a nivel regional, sino también a nivel personal. Porque el respeto, no el amor, es la base de la convivencia. El respeto, no el amor. Por una parte, el tema de la elección de valores es importante para lo que vamos a decir ahora. Y por otra parte, los excedentes. Si hemos invertido y tenemos excedentes, podemos hacer algo con los excedentes, ¿no? ¿Quién tiene valores para mí y invierte excedentes
y eso no significa que no cobre su trabajo. ¿Lo conocéis, el doctor Cavadas? Sí, sí. Vale. Él sigue trabajando y sigue cobrando por esto, y emplea sus excedentes, y tiene sus valores. Ya no, ahí no vamos a entrar más. Vamos a ver si tengo alguna cosa más. Bueno, eso sí. Esto a veces nos ha llevado, desde el punto de vista económico, a la economía colaborativa, ¿vale? Pero la economía colaborativa son excedentes a los que ponemos un precio, ¿entendido? Porque son cosas que me sobran, digamos, tiempo, coches o casas que me sobran, digamos, en cuanto a utilidad, utilización, y las intercambio, pero cuando hago un intercambio sí le doy un valor. Con lo cual, bueno, esto, digamos, simplemente lo dejo ahí un poco para debate. Y esta mañana he visto un documental en el que, por lo visto, hay un ministerio de la soledad ahora, no sé, en Gran Bretaña, me parece, un ministerio de la soledad, y por otra parte he visto que había robots, muñecos, animales, robots, que se le proporcionaban a las personas. ¿Por qué digo esto? Porque realmente los excedentes los vamos a valorar y les vamos a poner un precio y los vamos a comercializar. Lo dice una economista. Muchas gracias.